En el desarrollo del derecho de Indias, Palacios Rubios reconoce el principio de la libertad y que los indios deben ser considerados en pie de igualdad con los demás súbditos de España. Si bien, accediendo a la práctica de las encomiendas, limita esta condición libre de los indios, admitiendo la relación de amo-criado. Lo que resulta curioso es que esa actuación, que es ejemplar y sin parangón en el derecho europeo, sea usada justamente por quienes jamás hicieron algo igual para combatir a quien sí lo hizo, sin tener en cuenta que a las leyes de Burgos, y muy en concreto al jurista Matías de Paz, catedrático de Prima de Teología en la Universidad de Valladolid cuando fue llamado a asistir a la Junta de Burgos de 1512, recogiendo la doctrina que 20 años antes marcase la reina Isabel la Católica, dejó sentado en el terreno jurídico que el indio era un ser humano pleno de derechos, y a partir de entonces se establecieron los principios jurídicos que 20 años después desarrollaría Francisco de Vitoria, quien en su argumentario en defensa del derecho de conquista señalaba lo siguiente. Otro título podría ser la tiranía de los mismos gobernantes de los bárbaros o las leyes tiránicas en daño de inocentes, como las que se ordenan al sacrificio de hombres inocentes o a la matanza de hombres libres de culpa con el fin de devorarlos. No es perseguible la tiranía o la antropofagia por ser pecado, sino por ser antijurídica, por lesionar derechos esenciales del hombre libre, cuya condición de ser humano con plenitud de derechos deriva de su humanidad, de su condición de ser humano libre, en base a los postulados del derecho natural. Digno de ser recordado. Centrándonos en la encomienda, que tanta discusión levantó, debemos señalar que fue la forma que se encontró para organizar administrativa y laboralmente a los indígenas, fórmula que, discusiones aparte, posibilitó la creación del cabildo, base de la cultura urbana. Pero como hemos señalado, los juicios emitidos sobre la encomienda suelen estar sujetos a prejuicios sin excesiva base. Un personaje que resultó decisivo en este prejuicio fue Fray Bartolomé de las Casas, cuyos textos serían usados posteriormente para forjar la leyenda negra contra España. El dominico, que acabaría siendo nombrado defensor universal del indio y obispo de Chiapas, en su afán de llevar a la perfección las instrucciones humanistas de la monarquía hispánica, incurrió en una serie de acusaciones que históricamente podemos calificar como de absolutamente inaceptables. Entre otros motivos, porque como ya llevamos señalado, el debate surgió en España patrocinado por la corona, que llegó a cuestionarse no solo la naturaleza, los derechos y la creación de unas leyes específicas para las nuevas gentes que integraban la corona, sino incluso el mismo derecho de conquista. ¿Y las denuncias de Bartolomé de las Casas? No fue todo negativo lo que procuró Bartolomé de las Casas, ya que gracias a sus grotescas denuncias fue creada en Salamanca una escuela de juristas que volcó todos sus esfuerzos por conseguir una obra magna que llena de gloria a ellos y a España. Una escuela que dio lugar al derecho internacional basado en la igualdad natural de todos los pueblos. A pesar de todo lo expuesto, asumimos que algunos encomenderos cometieron abusos y al mismo tiempo podemos asegurar que es una injuria afirmar que esos malos usos fueron generalizados. Sí, en la encomienda como en la conquista se produjeron abusos. Sí, se produjeron abusos. Pero lo que nunca debemos olvidar es que desde el primer momento hubo una importante resistencia a los mismos y que esa resistencia procedía de todos los ámbitos sociales. Y esa resistencia fue la que tomó la iniciativa y dio lugar a un régimen jurídico. No en vano estamos hablando de la Nueva Roma,
sin parangón en la historia de la humanidad. Las obras como la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé fueron utilizadas sin escrúpulo por la propaganda protestante y después por la iluminista, cuando en realidad son, para utilizar las mismas palabras de Pierre Chaunu, el más hermoso título de gloria de España. Estas obras constituyen el testimonio de la sensibilidad hacia el problema del encuentro con un mundo absolutamente nuevo e inesperado. Sensibilidad que faltará durante mucho tiempo en el colonialismo protestante primero y laico después, y actual, gestionado por la brutal burguesía europea del siglo XIX y XX, ya secularizada. Hemos visto cómo, de la corona para abajo, no solo no se tomaban medidas contra una denuncia como la de las casas, sino que se trató de poner remedio con leyes que tutelasen a los indios del que el denunciante sería proclamado protector general. El fraile surcaría el océano en 12 ocasiones para hablar ante el gobierno en favor de sus protegidos. En todas esas ocasiones iba a ser honrado y escuchado y sus anotaciones iban a ser trasladadas a comisiones que posteriormente las utilizarían para redactar leyes y a profesores que darían vida al moderno derecho de gentes. Lo que resulta altamente extraño es que la Inquisición no tomase medidas contra el dominico. Eso es muy extraño. Lo hizo siguiendo una estrategia para conseguir el control de los malos usos que efectivamente llevaban algunos encomenderos. Tal vez. Motivos sobrados existían. Y no es argumento pensar que si tal no hizo fue por respeto a la protección que de la corona gozaba el dominico, porque la Inquisición era un tribunal independiente que actuaba de forma equitativa y justa. Sin embargo, no solo no actuó la Inquisición, sino que la corona concedió al fabulista la más alta estima, honores, peculio y protección. Estima que se vio reflejada en la política de la corona, que manifestaba tal preocupación por el respeto de los derechos humanos que el emperador, ante los argumentos presentados por Bartolomé de las Casas y a la vista del informe del Consejo de Indias del 3 de julio de 1549, decidió interrumpir la conquista en vista de los peligros corporales y espirituales que corrían los indios. Al mismo tiempo, ordenaba la creación de una junta de expertos que debía debatir el modo de proseguir la conquista, si es que acaso lo permitía el respeto al derecho de los pueblos conquistados. Como consecuencia, en 1556 se publicaron instrucciones en las que se afirmaba que solo se podía hacer la guerra en legítima defensa. Quizá, después de todo, haya que agradecer la fabulación del fraile, pues no cabe duda que tuvo cierto grado de responsabilidad en el desarrollo de los conflictos que abocaron en la creación de las leyes nuevas. Como resultado del llamamiento de las casas a la máxima autoridad y su recurso a la vía judicial, las leyes nuevas tituladas Leyes y Ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios, fueron creadas, elaboradas, promulgadas y firmadas en 1542, publicadas en 1543. Estas monumentales leyes abolieron la esclavitud indígena, que existía tan solo sobre quienes practicaban el canibalismo, y suavizaron el sistema de encomiendas cuya dotación quedaba en exclusiva a cargo de la corona y el servicio solo podía transmitirse una vez. Pero va siendo hora de desbrozar la realidad y tomar en consideración una legislación que es gloria de España y puede ser ejemplo en muchos campos. El derecho de Indias, una legislación que no mermó en los tiempos siguientes. En ese orden, Felipe III
se mantenía atento al desarrollo del derecho indiano, procurando reparar las fisuras que en el mismo pudieran surgir. Así, el 8 de noviembre de 1608, decía: mandamos a nuestras audiencias que, llegando a su noticia, aunque no sea a pedimiento de parte, que algunos curas y beneficiados, clérigos o religiosos, hubieren tomado a los indios mantenimientos u otra cualquier cosa sin pagarles su justo valor, procuren poner en este exceso el remedio que convenga, pues tanto importa al servicio de Dios y nuestro ocurrir, y a este daño con particular cuidado. Y el 12 de mayo de 1619 decía: encargamos a los jueces eclesiásticos que no condenen a indios a obrajes, ni permitan que se les defrauden sus salarios, y mandamos a nuestras audiencias reales que no consientan se hagan tales condenaciones, ni que a los indios se les defrauden sus salarios y pagas. Y en 1620 mandamos que ningún ministro de nuestras justicias de cualquier parte de las Indias sea osado a ir, ni enviar a las iglesias a hacer averiguaciones con los indios cuando van a las fiestas a oír misa, si deben alguna cosa o han dejado de servir o cumplir con sus obligaciones, pena que la persona que contraviniere, aunque lleve provisión particular de cualquiera de nuestras audiencias, incurra en perdimiento del oficio que tuviere, siendo suyo y de la deuda que se debiere y fuere a averiguar, y no lo siendo en otro tanto valor, y que sea desterrado del lugar y provincia. Y el 11 de abril de 1660, Felipe IV dice: porque tiene inconveniente para la buena y recta administración de justicia que los virreyes del Perú y Nueva España lleven a aquellos reinos a sus hijos primogénitos casados y a sus hijas y yernos y nueras, y conviene observar la costumbre inmemorial de no permitir cosa en contrario. Ordenamos que se guarde inviolablemente el estilo y costumbre que ha habido de que no lleven ni puedan llevar los virreyes a las Indias sus hijos ni hijas casados, ni sus yernos ni nueras. Y para que esto tenga más puntual y precisa observancia y ejecución, los virreyes no tan solamente no pueden llevar a sus hijos primogénitos, yernos y nueras, sino otros cualesquiera que tuvieren, aunque sean menores de edad. Por el texto de esta última disposición observamos que no se trata de una medida nueva. Esa medida ya había sido desarrollada por los reyes católicos, que habían establecido que los altos cargos de las administraciones territoriales no fuesen naturales de los territorios de su jurisdicción, al objeto de evitar en lo posible la prevaricación. Hubo excepciones en esa medida, pero fueron contadas. A la vista de todas estas actuaciones, llevadas a cabo desde un primer momento, reconsideramos por un momento los despropósitos de Bartolomé de las Casas, a lo que nos ayuda Vittorio Messori cuando nos facilita los pensamientos de investigadores serios, esto sí, que también los hay en el mundo anglosajón, aunque parezca mentira, como los del norteamericano William Maltby, quien afirma: las exageraciones de las Casas lo exponen a un justo e indignado ridículo. O, por citar a Jean Dumont, ningún estudioso que se precie puede tomar en serio sus denuncias extremas. Entre los miles de historiadores que existen citaremos al laico celestino Capasso. Arrastrado por sus tesis, el dominico no duda en inventarse noticias y en cifrar en 20 millones el número de indios exterminados, o en dar por fundadas noticias fantásticas, como la costumbre de los conquistadores de utilizar a los esclavos como comida de los perros de combate. Hay más barbaridades, ¿eh? Hay más barbaridades que soltó el amigo Bartolomé de las Casas. Es para darle de comer aparte. Lo curioso, finalmente, en el caso del dominico, es que, además de tener esclavos negros, él tenía esclavos negros, tuvo que sufrir el más estrepitoso de los fracasos en sus experimentos. Y lo que resulta también curioso es que, según cuentan miembros de su propia orden, nunca aprendió un idioma indígena.
Lo que a la luz de los documentos legales resulta evidente es que la preocupación de la corona española por el bienestar de los indios es arrolladora, y esa misión no sufre menoscabo hasta la llegada de la Ilustración. En ese sentido, Felipe II ordenaba el diálogo antes que la guerra, relegando esta estrictamente a la defensa, y lo hace mediante ordenanzas. No es un consejo que suelta, no. Lo que dice Felipe II es, vamos, poco menos que palabra de Dios. Si los naturales se quisieran poner en defender la población, se les dé a entender cómo se quieren poblar allí, no para hacerles algún mal ni tomarles sus haciendas, sino por tomar amistad con ellos y enseñarlos a vivir políticamente y mostrarles a conocer a Dios y enseñarles su ley por la cual se salvarán, dándoseles a entender por medio de los religiosos y clérigos y personas que para ello diputare el gobernador y por buenas lenguas y procurando por todos los buenos medios posibles, que la población se haga con su paz y consentimiento, y si todavía no lo consintieren, habiéndoles requerido por los dichos medios diversas veces, los pobladores hagan su población sin tomar de lo que fuere particular de los indios y sin hacerles más daño del que fuere menester para defensa de los pobladores y para que la población no se estorbe. Y si esta relación puede parecer apasionada, pues lo es por la grandeza de la labor realizada, que afortunadamente hoy es reconocida por intelectuales independientes de todo el mundo, incluso ingleses, como es el caso de Hanke, que no duda en reconocer que la conquista de América por los españoles fue uno de los mayores intentos que el mundo haya visto de hacer prevalecer la justicia y las normas cristianas en una época brutal y sanguinaria. Si te gusta lo que has visto, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.